Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Todos conocemos muy bien este pasaje que relata San Lucas, porque incluso todos los días en el Ángelus pues lo recordamos. Recordamos la encarnación. En este caso no empieza todo con una boda. Empieza primero con la encarnación, después ya vendrá la boda de José, o desposorio, de José y de María. Pero lo normal es que empiece por una boda, ¿verdad? La boda y después ya viene pues el nacimiento del hijo. Pero en cambio primero es la aceptación de la Virgen de los planes que Dios había pensado para ella. Sí. Está la batería baja. Baja no, que se ha apagado. Pues vamos a intentar que me oigáis bien con la voz que tengo. Bueno, pues a media mañana del 25 de febrero del año 79, quienes estaban o pasaban por la plaza de San Pedro se quedaron desconcertados, asombrados de la cantidad de fotógrafos, de periodistas, de cámaras de televisión que estaban allí, y todo el mundo pensaba, bueno, pues vendrá a visitar al Papa, en este caso Juan Pablo II, pues, no sé, un jefe de Estado, o bien, pues, alguien importante de algún país. Y entonces ya preguntando, pues alguien dijo, no, es que hay una boda. Y el típico comentario de la señora, pues ni que les casara el Papa. Y efectivamente les casaba el Papa. Por eso estaba tanta gente allí. Y no era así nadie importante en el sentido de jefe de Estado o de unas familias con mucho dinero, sino simplemente era la hija de un barrendero de aquella zona del Vaticano, de San Pedro. Y les casaba el Papa por lo siguiente. De hecho, yo he visto esta Navidad un vídeo del nacimiento que todos los años los barrenderos de San Pedro pues hacen en la cercanía de la plaza de San Pedro, el local donde ellos guardan los utensilios para la limpieza y para su labor de barrendero. Y desde Pablo VI, pues el Papa suele ir a visitarlo. Entonces, efectivamente, ese año 79, a la vuelta de
el Papa venía ¿dónde era? Del Jesús, yo creo que era. Pues de las vísperas de fin de año en la iglesia madre de la Compañía de Jesús. Pues pasó a visitar el Belén de los barrenderos de San Pedro. Y efectivamente, pues allí estaba Giuseppe Gianni, que era el artífice de aquello, y le explicaba al Papa cómo habían hecho el Belén, cómo tal, cuánto, pues, cómo pues habían utilizado, pues, no sé, incluso fragmentos de piedra, las últimas restauraciones de la Basílica de San Pedro, piedras traídas de distintas ciudades, incluso también de Belén, detallitos del nacimiento que habían hecho, estaba muy bonito, el diseño también estaba muy simpático. Y el Papa le felicitó y después fue saludando a los que estaban allí presentes, y la hija de este Gianni, pues Victoria, le dijo al Papa que le pidió que por favor que bendijera su matrimonio en febrero. Ella lo que esperaba es que el Papa mandara una bendición apostólica para el matrimonio, y el Papa le dijo, pues habla con los monseñores encargados y prepara los papeles de boda porque les caso yo. Y efectivamente, pues a poco tiempo, claro, era un país extranjero. Ellos son italianos, de romanos, y tienen que ir a casarse a un país extranjero. Pero bueno, todo eso se arregla enseguida, sobre todo si la voluntad es la del Papa, ¿no? Y nada, el Papa pues les casó, o se casaron ellos, pero el Papa fue el testigo privilegiado de su boda y certificada. Y después además le fue bautizando los 3 hijos que tuvieron ellos, ¿no? Unos gemelos y una niña, a los que el Papa le llamaba orgullosamente sus sobrinos espirituales. Bueno, imagino que esa familia estaría muy contenta de la suerte que habían tenido, de que el Papa se fijara en ellos y tuviera ese detalle de cariño con ellos. Nosotros estamos recordando el nacimiento de un niño que no es simplemente un niño cualquiera. Ya puede ser bautizado por el Papa, que no fue bautizado por el Papa, de hecho fue bautizado por un primo suyo, Juan el Bautista, que no quería bautizarle. Pero en el momento del bautismo se escucharon esas palabras y estuvo presente la Trinidad. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Y nosotros también recordamos nuestro bautismo. El mío fue, hoy es día 28, ¿no? Sí, pues Tomás de Aquino. Pues hace exactamente 7 días. El 21 de enero recibí el sacramento del bautismo. Hijos de Dios. Y también recordamos, siguiendo a San Lucas, esa parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Él le repartió la herencia y le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y aquel hombre recordaba que los criados, los que trabajaban contratados en la casa de su padre, pues tenían pan en abundancia. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que Jesús describe maravillosamente en la parábola del hijo pródigo
cuyo centro es el Padre misericordioso. Y describe lo que puede pasar en nuestra vida. La fascinación de una libertad ilusoria, el ya ser mayores y abandonar la casa paterna, y cómo eso supone después una pobreza tremenda, una humillación tremenda. Supone también una vergüenza para arrepentirnos, para dar marcha atrás. Nos da vergüenza. Y sobre todo pensamos que ya no podemos, como el hijo pródigo, no me trates como uno de tus hijos. Ya es que uno pierde el sentido de lo que es realmente hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica explica: solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Y es lo que hace el Señor, que conoce muy bien cómo es el amor de su Padre, si quieres, cómo es el corazón de Dios, y nos puede revelar lo que hay en ese corazón, ese deseo de que somos, de que nos ha adoptado como hijos y somos hijos de Dios, y podemos llamar como Él lo hacía, como lo aprendió San Pablo, Abba, papá, padre. Y el propio San Pablo lo describe en una de sus cartas. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, claro está. Porque aquí el Hijo unigénito es Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos, pero hijos. La adopción por parte de Dios no es una adopción temporal. Dios no es un padre caprichoso que nos abandona cuando se cansa de nosotros. Recuerdo que cuando estaba yo en un colegio, no era aquí en Madrid, ni era en México. Estaba yo en un colegio con niños, ya había hecho la primera comunión y ya un poquito mayorcito, pero no mucho, ya estaba. Pues a este hombre, a este niño, no quería rezar el Padre Nuestro. Entonces, investigando un poco qué pasaba en su vida, pues me di cuenta de que él, de su padre, no hablaba nada bien. Al contrario, de quien hablaba bien era del amigo de su mamá, porque su padre les había abandonado. Claro, a este chico, pues le costaba entender qué es un padre. Y por eso rezar el Padre Nuestro, yo no me lo estoy inventando, y además no es la única ocasión que me ha pasado esto. Le costaba rezar el Padre Nuestro. Dios no es un ser que impone leyes, que anuncia castigos para quienes no la cumplen. Alguien que espera que se acate su voluntad y se enfurece ante la desobediencia. Un amo del que nosotros no seríamos más que involuntarios súbditos. No. Esas personas que perciben a Dios como algo así, es comprensible que no quieran rezar el Padre Nuestro. Se piensa en Él como la razón por la que cada uno se mueve hacia donde no quiere ir. Pero debe ir obligatoriamente. No. Lo decía San José María.
Dios no es un dominador tiránico ni un juez rígido e implacable, es nuestro Padre. Pero es para librarnos, nos habla de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra falta de generosidad, pero es para librarnos de ellos, para prometernos su amistad y su amor. El amor que Dios te tiene, porque Dios es amor. Dios es amor. Por eso, a esas personas que no conocen a Dios y no conocen a nuestro Padre Dios, pues hay que descubrirle, enseñarle, a lo mejor tienen en sus vidas algún trauma, alguna cosa como en este caso, ¿no? Y hay que llevarle de la mano para que descubran a Dios lo que es la realidad, un Padre. Y puede servirnos considerarlo en particular en los momentos de fracaso en nuestras vidas o cuando la distancia entre nuestra vida y los modelos que nos presenta el mundo en que vivimos nos lleven a tener una baja consideración de nosotros mismos. Envidia, vamos a decirlo así. Quizá, como dice el Papa Francisco, deberíamos recordar más a menudo que esta es nuestra estatura. Esta es nuestra identidad espiritual. Somos los hijos amados de Dios. Siempre. No aceptarse, añadía el Papa, vivir descontentos y pensar en negativo significa no reconocer nuestra identidad más auténtica. Es como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar sus ojos en mí. Significa querer impedir que se cumpla su sueño en mí. Dios nos ama tal como somos y no hay pecado, defecto o error que lo haga cambiar de idea. En la parábola del hijo pródigo, el padre recibe al hijo fuera de la casa porque estaba esperándole y con los brazos abiertos. Darnos cuenta de que ese Padre nuestro está pendiente de nosotros. Nuestra valía no depende de lo que tengamos, de nuestros talentos, si nos lo ha dado Él, de nuestros éxitos, pobres éxitos, ¿no? Sino del amor con mayúscula que nos ha creado, que ha soñado con nosotros, que nos ha afirmado antes de la fundación del mundo, dice San Pablo. El Papa emérito Benedicto XVI quiso recordar desde el inicio de su pontificado, digo porque fue la misa de inicio del pontificado, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. En estos momentos en los que, por desgracia, hay tantas personas que pierden el sentido de su vida y llevan a quitarse la vida, digo tantas personas porque son muchas, y entre los jóvenes, pues hemos de recordarle el sentido de la vida, la razón de ser de su vida. En ese libro del hombre en busca de sentido, de este psiquiatra de Viena, Viktor E. Frankl, recuerda que cuando él estaba en el campo de concentración, su mujer había sido llevada a otro campo de concentración, una mañana todavía de madrugada, fría, pero con el cielo despejado, con todas las... fría porque estaba todo nevado, pero con el cielo despejado y con las estrellas, salían del campo de concentración a trabajar, trabajos forzados,
y a contemplar la belleza del amanecer, hablando con un compañero en la fila que iban los dos, pues harapientos, hambrientos, bueno, como quieras tú, una situación de lo más penosa, ¿no? Pues a ver la belleza del amanecer y tal, se acordó de su mujer. No sabía que ya estaba muerta. Y recordó esas palabras del Cantar de los Cantares: más fuerte que la muerte es el amor. Más fuerte que la muerte es el amor. Más fuerte que el perder el sentido de la vida, más fuerte es el amor, da sentido a la vida. Y el sentido de tu vida es el amor de Dios Padre por ti. Por eso, la filiación divina, que va unida a la infancia espiritual, como nos explican los santos, Santa Teresa de Lisieux, San José María, etcétera, etcétera. ¿Qué importan las caídas del niño que se monta en bicicleta? Ahora, después de Reyes, siempre me da un poco de miedo salir en bicicleta porque te cruzas con niños que están con la bicicleta nueva y entonces o el patinete, y entonces algunos todavía no saben manejarse muy bien y te pueden caer cuando tú pasas frente a ellos o detrás de ellos a cierta velocidad, entonces te puedes tener un accidente, ¿no? Pues ¿qué importan las caídas? ¿Qué importan las caídas? No valen para nada. Mientras tu Padre Dios está cerca, te puede decir: papá, que no puedo. Y tu padre te dice: sí puedes, venga, vamos, adelante, adelante. Claro que sí. Sabernos hijos de Dios. La seguridad sobre la que nos apoyamos para llevar a cabo esa misión que el Señor nos ha confiado. Nos puede asaltar primero la inseguridad o 1000 ocurrencias de diverso tipo, pero enseguida consideraremos que es nuestro Padre quien nos lo pide, que te pide que estés en esas circunstancias, que permite que pase esto en tu vida o en estas circunstancias o en esta, bueno, lo que sea, que si la enfermedad, que si pues problemas económicos, que si un problema de falta de entendimiento, de lo que sea, lo que sea. Como Cristo aprenderemos a decir que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Señor. Lo que Dios quiere. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Por eso San José María, en su oración, decía: Señor, tú me has puesto aquí, tú me has confiado eso o aquello, y yo confío en ti. Sé que eres mi Padre, y esto siempre que los pequeños están absolutamente seguros de sus padres. Y por eso nos confiamos. Fíjate bien que San José María no hablaba de la filiación divina, hablaba del sentido de la filiación divina. Que no basta ser hijos de Dios, sino que hemos de sabernos hijos de Dios. Y no hay derrota para quien desea acoger cada día ese amor de Dios. Señor, decía el Papa Francisco, te doy gracias porque me amas. Estoy seguro de que me amas. Haz que me enamore de mi vida. No de mis defectos que hay que corregir, sino de la vida, que es un gran regalo. Es el tiempo para amar y ser amado. Qué bonitas son estas palabras y qué reales, ¿verdad? Y que también podemos incorporar a nuestra oración. A nuestra oración. Acudir a Él con esa seguridad. Somos hijos de Dios y nada ni nadie podrá robarnos jamás esa dignidad. Ni siquiera nosotros mismos. Por eso, ante la realidad de nuestra debilidad y del pecado, no dejemos que nos invada la desesperanza. Tenemos un Padre que insiste
en llamarte hijo, hijo mío. Evidentemente, tenemos que luchar contra nuestros defectos, contra nuestras debilidades, contra el pecado. Pero lo haremos, como decía el actual prelado del Opus Dei, don Fernando Cáriz, lo haremos sin agobio, sin desánimos, procurando no confundir el ideal de la vida cristiana con el perfeccionismo. No somos perfeccionistas que queremos hacer las cosas perfectas. No. Queremos luchar por mejorar, luchar por apartar las tentaciones, luchar por rectificar, luchar por levantarnos de las caídas, pero no por que hay que hacerlo, no por obligación, no por perfeccionista, sino por amor. Por amor. Por amor. Con la conciencia de que, como hijos pequeños que han descubierto un poco el amor de su padre y quieren agradecérselo de mil modos y corresponder con todo el amor, poco o mucho, que son capaces de expresar. Mirad, en octubre del año 1945, el seminarista Karol Wojtyła camina por las calles de Cracovia con otro estudiante y se le acerca una mujer sencilla, una mujer que se ve que bueno, tampoco en ese momento estaban todos como para mucha riqueza, pero vamos, aunque vestía humildemente, vamos, diciéndole: ¿se acuerda usted de mi marido, el trabajador que fumaba sin cesar en la fábrica Solvay? Como sabéis, el Papa, siendo seminarista, cuando la ocupación alemana de Polonia, pues él estaba trabajando en esa fábrica de productos químicos, vamos. Entonces, el Papa, el seminarista, entonces dijo: claro que me acuerdo, ¿cómo está su hijo? Muy bien, le dijo la señora, hasta el fin de mi vida le estaré agradecida. Le ruego que acepte esto. Y le entregó unas botas de invierno de estas gruesas, nuevas. Todo era porque en los días previos al nacimiento de ese hijo, Karol Wojtyła, de modo voluntario, trabajaba en los turnos de noche supliendo al marido para que el marido pudiera ir a atender a su mujer que estaba embarazada y que iba a dar a luz, etc. Y el Papa hacía doble turno y turno de noche para poder atenderlo. Bueno, es un detalle de la vida del Papa San Juan Pablo II, que por cierto las botas no se quedó con ellas, sino que se las regaló a otra persona que también la necesitaba, y él siguió utilizando los mismos zapatos viejos y ya usados. Te cuento esto porque bueno, si el amor de una persona por los demás seres humanos lleva a hacer sacrificios, el amor de una madre lleva a estar tan agradecida porque su hijo ha nacido bien, porque una persona se ha sacrificado para que su marido pudiera estar con ella. Ese amor humano, eso lo hemos aprendido de Dios. Imaginaros cómo es el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo es la preocupación de Dios por nosotros? Acudimos a la Virgen. Ella es nuestra madre. Precisamente en cuanto somos hijos de Dios, hermanos de Cristo,
Nuestra filiación divina es a la vez filiación a la Virgen, como Jesús manifiesta en la cruz. Esto lo explicaba don Fernando Cáriz. Vamos a pedirle a la Virgen, Madre mía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.